Si sos de esos estudiantes que quieren obtener los mejores resultados académicos, tenés que entender que no puedes seguir estudiando con las mismas técnicas de estudio. Cuando hay algo que no está yendo como tiene que ir, hay que cambiar cosas. En este caso, si vos estás estudiando con técnicas que no son del todo útiles, no te dan los resultados que vos estás buscando, lo que tenés que hacer es cambiar las técnicas de estudio. Por eso, en este video, te voy a hablar sobre la unificación de 4 técnicas de estudio que yo considero las mejores técnicas de estudio, básicamente, y que al unirlas conseguís un conjunto que es aún mejor, aún más efectivo, aún más fructífero. Pero primero que nada, antes de pasar a los puntos de cada una de estas técnicas de estudio y luego cómo aplicar todas las técnicas juntas, les quiero hablar sobre un concepto que para mí es sumamente importante. Yo considero que existen 4 tipos de técnicas de estudio. Obviamente, técnica de estudio abarca muchos distintos tipos de técnica, y por eso a mí me gusta clasificarlos, a mí me gusta subdividirlos, para que de esta manera sea más efectivo para entender, sea más sencillo de entender cómo es que creé esta técnica de estudio que une 4 técnicas diferentes. El primer tipo de técnica de estudio, yo considero que son las técnicas de apuntes, las técnicas que te permiten tomar apuntes de la mejor manera posible. El segundo tipo de técnica de estudio considero que son las técnicas de espaciación. El tercero son las técnicas de estudio mismo, las que utilizás cuando te sentás a estudiar. Y el cuarto son las técnicas de gestión de tiempo. Habiendo nombrado esto que me parecía sumamente importante, ahora sí vamos a pasar al primer punto, que es Cornell Technique. La Cornell Technique es la técnica que iría, digamos, en la subclasificación, en la subdivisión de técnica de apuntes. La Cornell Technique es una técnica, como ya dije, de apuntes, que se aplica de la siguiente manera. Primero, debemos dividir la hoja en 4 secciones. Sección superior, sección izquierda, sección derecha. La sección izquierda un poquito bastante más pequeña que la sección derecha. Y sección inferior, como estarán viendo en pantalla. En la sección superior simplemente será para poner el título y una breve descripción, si es que tienen ganas de ponerla, si no, no pasa nada. En la sección derecha deben tomar apuntes con Outlining Method, si es posible. Si les interesa saber más sobre el Outlining Method, tengo un video en el canal que les puede ayudar mucho. Pero si no, simplemente tomar apuntes como ustedes tengan ganas. En la parte izquierda deberán generar preguntas a partir de los apuntes que están tomando en la parte derecha. Es decir, ustedes van a ir poniendo información en la parte derecha según lo que vaya diciendo el profesor. Entonces en la parte izquierda van a generar preguntas que puedan ser respondidas con los apuntes que están en la derecha. Por ejemplo, si en la derecha os ponés Napoleón murió el 19 de julio de 1720, que es un dato totalmente mentira porque no tengo ni idea cuándo murió Napoleón, la pregunta sería, ¿cuándo murió Napoleón? Y esto hasta completar, si es posible, toda la sección izquierda. Y finalmente, en la sección inferior, vas a utilizarla para generar un resumen. Este resumen lo deberás crear, lo deberás hacer luego de haber terminado la clase. Por ejemplo, cuando llegues a tu casa, por ejemplo, luego de la clase te vas a la biblioteca de tu universidad, de tu liceo, etc. Y haces este resumen. Para que de esta manera no solo te sirva para después estudiar, sino que ya al momento de haber tenido la clase, ya estás estudiando, ya estás practicando, ya estás aplicando esos nuevos aprendizajes, esos nuevos conocimientos. Para que pase esto, igualmente es importante que vos generes este resumen sin estar mirando constantemente los apuntes, es decir, de una forma activa. Ya que si vos haces el resumen al mismo tiempo que vas mirando los apuntes, vas a estar haciendo un resumen pasivo, que luego a la hora de estudiar va a ser igual de útil, porque el resumen va a ser el mismo, pero en el momento no te va a servir para ya estar estudiando desde un primer momento. Vamos a pasar ahora a la segunda técnica de estudio, que es Spaced Repetition. Esta es la técnica de espaciación. ¿Por qué es la técnica de espaciación? Porque las técnicas de espaciación son las técnicas que subdividen el estudio en distintos días, es decir, que priorizan el estudiar en diferentes días antes que el estudiar mucho en un solo día. La Spaced Repetition funciona de la siguiente manera. Elegís primero que nada el tema que vas a estudiar, lógicamente, y después tomás un día como el día 1. Por ejemplo, el 1 de diciembre va a ser el día 1. Entonces, de ahí en adelante vas a estudiar multiplicando ese número, ese día, por 1,5. Entonces, vos estudiás el día 1, 1 por 1,5 te da 1,5.
Y cuando te da 0,5, vas a redondearlo al número más grande. Es decir, 1 por 1,5, 1,5, como queda en 0,5, pasa a 2. 2 por 1,5, 3. Entonces en el día 1, en el día 2, en el día 3, vas a tener que estudiar. Luego nuevamente, 3 por 1,5 te da 4,5. Como es con 5, día 5. Por lo que en el día 4 no vas a repasar este tema, no vas a estudiar este tema. Después 5 por 1,5 te da 7,5. Como quedan 5, lo redondeas a 8. Es decir, en el día 6 y en el día 7 no estudias, sino que estudias después en el día 8. 8 por 1,5, 12, estudias en el día 12. 12 por 1,5, 18, estudias en el día 18. 18 por 1,5, 27, estudias en el día 27. Y de esta manera, hasta o que tengas la prueba o hasta que tengas tan consolidados los aprendizajes que ya no necesites repasar nuevamente. ¿Y por qué es tan útil esta técnica y por qué se habla tanto de la Spaced Repetition? Es porque contrarresta la curva del olvido. Hay algo que se llama curva del olvido, que es cómo vas olvidando las cosas que has aprendido, las cosas que has estudiado con el correr del tiempo. Al principio, cuando los estudiaste una sola vez, la curva del olvido hace que los olvides muy rápido, por lo que al día siguiente, con esta técnica, lo vas a tener que estudiar de vuelta. Y al haberlo estudiado de vuelta, ya lo vas a demorar un poquito más en olvidar. Entonces, después ya si estudiamos de vuelta al día siguiente, vas a demorar incluso menos en olvidarlo. Y después, ya a medida que pasa el tiempo, vamos a ir estudiándolo cada más días, para contrarrestar el momento en el que se va ya olvidando, se van perdiendo esos conocimientos con claridad. Vamos a pasar ahora al tercer punto, que es Active Recall. El Active Recall es la técnica, en este caso, de estudio. ¿Y por qué es la técnica de estudio? Simplemente porque es la técnica que utilizás al momento de sentarte a estudiar. ¿Y en qué se basa el Active Recall? El Active Recall no tiene un método específico de aplicación, sino que se basa en lo siguiente. Vos para estudiar con Active Recall o con recuperación activa, traducido al español, lo que debés hacer es estudiar algo de forma activa. Pero primero obviamente tenemos que entender qué es el estudio activo, qué es estudiar algo de forma activa. Estudiar algo de forma activa es estudiar algo haciendo que tu cerebro se esfuerce para recuperar la información que habías visto anteriormente y la aplique de alguna manera. Les doy un ejemplo para que sea más sencillo. Tienen que estudiar sobre un tema y ustedes lo que hacen es, lo leen una vez y después de haberlo leído, lo dejan de lado y hacen un resumen, hacen un mapa conceptual, etcétera, etcétera. Esta es una manera de aplicar el Active Recall, porque vos leíste algo y luego estás aplicando esa información sin tener contacto, sin tener la ayuda del tema del material. Otra forma de aplicarlo es, por ejemplo, con preguntas. Vos tenés preguntas de las cuales no tenés la respuesta en ningún lado como para poder ir a fijarte a responderla, sino que debes responderla con lo que recordás, con lo que sabes vos. Lógicamente antes tenés que haber leído un texto que tenga la respuesta a esta pregunta y después te haces la pregunta o más de una pregunta y al responderla también vas a estar aplicando el Active Recall. Y por último vamos a pasar al cuarto punto, que es Pomodoro Technique. La Pomodoro Technique ocupa el lugar de la técnica de estudio de gestión de tiempo. La Pomodoro Technique es una técnica que ya probablemente todos conozcamos, pero para los que no conocen o para los que quieren nuevamente escuchar cómo funciona, funciona de la siguiente manera. La Pomodoro Technique es una técnica de gestión de tiempo, es decir, que subdivide el tiempo para que seamos más productivos, más efectivos a la hora de estudiar, tanto como a la hora, por ejemplo, de trabajar o hacer cualquier otra actividad que te lleve mucho tiempo y que sea bueno el tomar descansos. Entonces, primero vas a estudiar en un periodo de 25 minutos y después 5 minutos de descanso. Esto lo repetís 4 veces, es decir, estudio, descanso, estudio, descanso, estudio, descanso, estudio, descanso. Y en este último descanso vas a hacer que este descanso no sea de 5 minutos al igual que los 3 anteriores, sino que lo vas a hacer que sea de 15 a 30 minutos. Y esta técnica sirve justamente para aprovechar la capacidad de concentración de nuestro cerebro al máximo, explotarla para que de esta manera podamos utilizar todas las capacidades de concentración y en el momento en el que vamos perdiendo esa concentración, en el momento en el que necesitamos ya un descanso, lo tomamos, es decir, a los 25 minutos de trabajo. Es importantísimo, lógicamente, que en estos minutos de estudio, estos 25 minutos del periodo
de estudio que tenemos, de trabajo o de lo que sea, se utilicen para realmente estudiar. Es decir, que no haya ningún tipo de distracción, que entres en un estado de flujo, en un estado de concentración, que realmente te permita hacer la actividad que estás haciendo, la tarea que estás haciendo, el estudio que estás haciendo de la mejor manera posible. Y ahora vamos a pasar al último y más importante punto, que es aplicar todo junto. Lo más importante de este video es cómo aplicar todo junto. Y vamos a arrancar por la base, por lo de más abajo, por la toma de apuntes. Vos con los apuntes que tomás vas a haber generado algunas preguntas en la sección izquierda. Si vieron todo el video lo recordarán, me imagino. Estas preguntas, ¿para qué las vas a utilizar? Las vas a utilizar para responderlas luego de haber leído los apuntes, o mejor dicho, luego de haber leído el resumen de los apuntes que hayas tomado. Es decir, primero que nada, cuando vayas a estudiar, vas a leer el resumen de los apuntes. Luego vas a dejar de lado estos apuntes y vas a responder las preguntas que hayas generado en la sección izquierda. De esta manera vas a estar aplicando el Active Recall a partir del material que vos hayas creado, que vos hayas generado al aplicar la Cornell Technique, al tomar apuntes. ¿Y cómo vas a estudiar esto? Vas a estudiarlo con la Spaced Repetition, es decir, con el método que te enseñé de multiplicar por 1,5. O sea, en el día 1, 2 y 3 vas a repasarlo, vas a estudiar. Luego en el día 5, en el día 8, en el día 12, en el día 18, en el día 27. Entonces, vas a ir estudiando con este método de leer el resumen y responder las preguntas de la Cornell Technique, por lo que vas a estar aplicando Active Recall, y lo vas a hacer con Spaced Repetition. Y al momento de estudiar, vas a utilizar la Pomodoro Technique, para que de esta manera el estudio sea lo más efectivo, productivo, fructífero, útil y que te dé los mejores resultados académicos posibles. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció, compartirlo con alguien que crea o sepa que lo necesite, además de unirse al canal y a mi servidor de Discord, ya que realmente me ayudarían muchísimo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.